Muy buenos días, jóvenes señoritas, muy buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre los glúcidos y lípidos. Como todos sabemos, los glúcidos y los lípidos son biomoléculas orgánicas que se encuentran en nuestro organismo y que son muy importantes para nuestro estudio. Ya saben que soy la profesora María Luz Carcausto Quiñones. Y empezamos con nuestro tema. En primer lugar, vamos a hablar sobre los glúcidos. Los glúcidos son macromoléculas o biomoléculas importantes en nuestro organismo. Nosotros consumimos a través de estos alimentos que ustedes tienen a continuación. Tenemos las papas, el camote, el plátano, la naranja, las uvas, el plátano. Tenemos las pastas, lo que son los fideos, tenemos los panes, los granos, las pasas, el garbanzo, etcétera, etcétera. Todas estas son fuentes, ahí están los granos como las lentejas, ¿no? Todos estos alimentos van a ser fuente principal de glúcidos. A los glúcidos también se les denomina carbohidratos. Estos glúcidos se caracterizan porque son compuestos ternarios y son fuente de energía. Los glúcidos provienen de la palabra glicos, que significa dulce. Dentro de estos glúcidos, los más dulces o los dulces son los monosacáridos y los disacáridos. Los polisacáridos no son dulces, ¿ya? Entonces vamos a hablar de esa clasificación de los glúcidos, que son los monosacáridos. Según el número de átomos, podemos tener los monosacáridos, ¿sí? Y dentro de ellos tenemos las triosas, las tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas y octosas. Las más importantes son las pentosas y las hexosas. Pero vamos a ver la fórmula. Tienen una fórmula C3H6O3. El carbono C4H8O4. El carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 5, C6H12O6. ¿Se han dado cuenta que el número de hidrógenos doblea al número de carbonos y el número de oxígenos es igual al número de carbonos? Entonces, esa es la fórmula general de las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. ¿Ya? Muy bien. Este es un monosacárido, ¿sí? Su fórmula es C6H12O6. Es una hexosa. Igual acá también tenemos otro monosacárido, hexosa, ¿sí? De 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos el doble de hidrógenos, o sea, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Los oxígenos pueden ser evidenciables, ¿no? Ya. La glucosa, la galactosa y la fructosa son monosacáridos. Aquí voy a ahondar un poquito. Las pentosas tienen fórmulas C5H10O5. Tenemos tres pentosas muy importantes, por ejemplo, la ribosa, y también tenemos la desoxirribosa, que corresponden a las moléculas de ADN y ARN. También tenemos ahí, dentro de esas pentosas, a la ribulosa, que participa en la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, muy bien, las hexosas, como les decía, son también muy importantes. Hemos visto la fructosa, la galactosa y la glucosa. Son las más conocidas.
Muy bien, estamos diciendo de que estos son monosacáridos. Si dos monosacáridos se unen, como son la galactosa y la glucosa, van a dar lugar ¿a qué? A un disacárido. Y este disacárido se une mediante un enlace glucosídico. Escúchenme, glucosídico. La unión de dos aminoácidos es mediante un enlace glucosídico. Y una galactosa con una glucosa me va a dar una lactosa. La formación de un disacárido ya hemos dicho que se da mediante un enlace glucosídico. Ahora, la glucosa con la galactosa me da la lactosa. Dos glucosas, glucosa con glucosa me va a dar ¿qué cosa? La maltosa. Galactosa, no, glucosa más fructosa me va a dar una sacarosa. Entonces, esos son los disacáridos que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Lo que quiero decirles acá es que estos dos monosacáridos que son exosas deberían dar al fusionarse o al juntarse o al combinarse debería dar una fórmula C12H22 o 11, pero no sucede así. ¿Por qué? Porque se desprende una molécula de agua. De esta fusión se desprende una molécula de agua. Por lo tanto, su fórmula es C12H22 o 11. Miren acá. Una glucosa más una fructosa me va a dar una sacarosa mediante un enlace glucosídico. Acá, una glucosa con una glucosa me va a dar una maltosa. Una galactosa con una glucosa me va a dar lactosa. ¿Se han dado cuenta? Entonces, dos monosacáridos me van a dar un disacárido. Lo que quiero que entiendan es que estos monosacáridos se unen mediante un enlace glucosídico. Entonces, ¿cuáles son los disacáridos? Sacarosa, maltosa y lactosa. ¿Dónde encontramos la lactosa? En la leche materna. ¿Dónde encontramos la maltosa? La maltosa la encontramos en la malta, en la cerveza. ¿No han visto la cerveza negra que tiene un sabor dulce? Corresponde a un azúcar que se llama maltosa, que es un disacárido, que se forma por la unión de ¿qué? De dos glucosas. Y la sacarosa es el azúcar de caña que nosotros tenemos en casa. Muy bien, estos son ejemplos de polisacáridos. Miren acá, cada hexágono es una glucosa. Entonces, todo esto es glucosa, sino que se van uniendo mediante enlaces glucosídicos formando cadenas o bien lineales, o bien ramificadas, o bien formando redes. Esta de acá, uno de los polisacáridos es el almidón. El almidón está formado por la amilosa y la amilopectina. La amilosa es esta parte lineal donde las glucosas se unen en forma lineal y la amilopectina es aquella que se forma en forma de ramificaciones. Esta parte es soluble y esta parte es insoluble. ¿Ya? Muy bien. Tenemos el glucógeno. El glucógeno es el almidón animal. Este almidón animal nosotros lo tenemos en los músculos, también lo tenemos en el hígado. Es un material de reserva en épocas de austeridad. Tenemos otro polisacárido, miren, tenemos la celulosa. La celulosa, jóvenes, la celulosa es un polisacárido que se encuentra en la pared celular de los vegetales. Sigamos. Muy bien, acá tenemos la estructura del almidón. Miren cómo se une el almidón, ¿sí? Uniones para abajo, para abajo. Y aquí, ojo, recuerden que todos son glucosa. Y aquí miren lo que tenemos, la celulosa. Miren cómo se enlace. Primero para arriba, luego para abajo. Primero para arriba, luego para abajo. En cambio, todo es para abajo, está aquí. ¿Sí? Entonces, esos enlaces, conocidos como enlaces beta, hace que que nuestras enzimas no puedan desdoblar ese enlace beta. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos otro polisacárido llamado quitina. La quitina es un polisacárido que se encuentra presente ¿dónde? En las caparazones de los insectos, o sea, de los artrópodos. También lo encontramos en la caparazón de los crustáceos. Es una capa dura, ¿no? Los lípidos. Vamos a hablar ahora de los lípidos. Los lípidos son compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y también en pequeños porcentajes va a tener fósforo, nitrógeno y azufre. La característica más importante de los lípidos es que son insolubles en el agua, ¿sí?
solubles en solventes orgánicos como el tetracloruro de carbono, como la benzina, como el éter. Ahora miren acá, hay que saber qué tipo de alimentos vamos a consumir. Acá tenemos los lípidos saludables, miren el aceite de oliva, tenemos las almendras, la palta, las semillas de girasol o las semillas, ¿no? ¿Qué más? De zapallo también tiene grasas, el cacahuate, el maní. Muy bien, sigamos. Importancia biológica. La importancia biológica de los lípidos es muy amplia. Tenemos la importancia estructural, la importancia de reserva genética, la reserva energética, la importancia de esteroides, ¿no? La importancia del aislante eléctrico y la importancia de uso de precursores. Muy bien. A ver, acá tenemos una bicapa de fosfolípidos. Estas estructuras amarillas son los fosfolípidos. Entonces, ahí encontramos formando las estructuras de la membrana celular. También las encontramos en el colesterol, en la misma estructura de la membrana celular. Entonces, cumplen funciones muy importantes. Ojo, están dentro de mis células. También tenemos como reserva genética, tenemos, por ejemplo, a los triglicéridos, ¿no? Que se acumulan en nuestro abdomen. Tenemos los esteroides acá, el colesterol. Tenemos como aislante eléctrico, ejemplo, la mielina, ¿no? Y como precursores tenemos las hormonas que son la testosterona, la cortisona. ¿Ya? Miren acá. Acá tenemos unos gráficos, lo que le estaba hablando en la parte anterior. Miren, acá esta grasa del corazón, esta grasita es para proteger al corazón. Recuerden que nuestro corazón está bombeando constantemente, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Pero también, entonces es muy importante que nosotros consumamos, grasa. Miren acá, también tenemos nuestros riñoncitos. Nuestros riñones se caracterizan porque también están protegidos por una capa de grasa, bueno, por una capaza, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? De protegerlos. ¿Por qué? Porque si no se protegen, pueden dañarse. Ojo, también cumple función estética para rellenar lo que son las papadas, los mentones, ¿sí? Porque si nosotros no tuviéramos esa grasa de ahí, seríamos pegados, no pellejos, pegados exactamente a quién, al músculo. Ya hemos dicho que son fuentes de energía. En tiempos de austeridad nos va a proporcionar energía. Y hemos dicho también de aislantes térmicos. Recuerden que acá aislantes eléctricos. Recuerden que aquí estos lípidos van a cumplir la función de despolarización. O sea, va a hacer que no se confundan las señales eléctricas. Muy bien, continuando. Los ácidos grasos ya hemos dicho que están formados por cadenas muy grandes. Tenemos los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser de dos tipos. Los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Aquí tenemos, miren, ejemplo de ácidos grasos saturados. ¿Por qué se caracterizan los ácidos grasos saturados? Que no presenta enlaces múltiples, solo presenta enlaces simples. Y las grasas o los ácidos grasos insaturados es aquello que ya donde existe la existencia de ¿qué? De enlaces múltiples, en este caso un enlace doble. Tenemos la clasificación de los lípidos. Pueden ser los lípidos simples y los lípidos complejos. Los lípidos simples son aquellos que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Mientras que los lípidos complejos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, también pueden tener nitrógeno y azufre. ¿Ya?
Dentro de los alcoholes, lípidos simples tenemos el alcohol con el ácido graso, ¿no? La progesterona, las ceras, por ejemplo, la cera de abeja, ¿no? Tenemos también sustancias grasosas en las plumas de los animales, en el pelos, en la piel, ¿no? En la fruta también hay unas frutas que tienen una protección, una especie de cera que los va a proteger, ¿ya? Y tenemos los lípidos complejos. Ya les he dicho que estos tienen, aparte de tener carbono, hidrógeno, oxígeno, tienen nitrógeno, fósforo, azufre. En las hormonas sexuales también tenemos los lípidos complejos, ¿no? Como la progesterona, ¿no? ¿Cuál es la función de la progesterona? Se encarga de, ¿qué te digo? De producir cambios en nuestro organismo, ¿no? Cambios masculinos y femeninos. Depende del sexo. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Hasta aquí es nuestra clase y conmigo será hasta